¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Michael es el único que lo dice claro, el resto estáis ahí como medio cortados, yo no sé qué os pasa hoy. A ver, ¿quién estuvo aquí la semana pasada? Vale, hay muchas personas que nos visitan hoy que no estuvieron aquí la semana pasada. La semana pasada trajo la palabra nuestro Conry, yo soy gran fan de Conry, y nos habló de una manera muy especial, una palabra buenísima. Y si yo tuviera, corrígeme si me equivoco, Conry, si yo tuviera que resumir en una oración, más o menos, la palabra de Conry, yo diría algo así como que Dios está más interesado en conocernos y en tener una relación con nosotros que en arreglar nuestros problemas de esta vida. Que también los arregla, no estoy despreciando lo otro, pero que Dios quiere una relación con nosotros, ¿verdad? Y yo, ahondando un poquito en esa idea, y es verdad que llevándomela un poquito a mi terreno, os quiero hablar hoy en día de... Me gustaría explicar, por ejemplo, qué ocurre cuando comenzamos a tener una relación con Cristo. Yo sé que este mensaje, quizá para muchos de vosotros, va a sonar como muy simple, muy sencillo, muy básico, pero yo creo que todos podemos beneficiarnos de él, quizá todos podemos aprender algo, y probablemente, y espero que con la ayuda del Señor te pueda hablar a tu vida, y que el que sea que te hable hoy sea Jesús, no yo, ni lo que yo vaya a decir. Ahora, permíteme, los que ya me conocéis, los que no me conocéis, os pongo un poquito en contexto. Yo soy muy peliculero. En el buen sentido de la palabra. No quiere decir que cuente mentira, no. Sino que me gusta mucho el cine. Y para mí, os lo digo públicamente, para mí, a mí el Señor me habla a través de muchas veces películas. Nos puede hablar el Señor caminando por la naturaleza en medio del campo y a lo mejor viendo, hay escenas de películas o música, o sea, el arte es una expresión que proviene del corazón de Dios. Dios es quien le dio el arte, quien le entregó el arte, la música, por ejemplo, al hombre. Entonces, yo creo que el Señor nos puede hablar a través de el séptimo arte, permitirme ponerlo así, ¿no? Y un gran compañero, un gran peliculero de la iglesia, otro gran peliculero de la iglesia, hay muchos. Iván es otro, que le encanta el cine, ¿verdad? Y otro gran peliculero es mi cuñado Andrés. Tú Andrés, no vienes para atrás, canalla. Mi cuñado Andrés es un gran peliculero y recientemente... Diego, perdóname que no te avisé. Vi la película y no te avisé. Te dije que te iba a avisar cuando la viera y no te avisé, tío. He visto una película que a Andrés y a mí nos dejó reventados. Nos dejó reventados. Entonces, os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Es una película que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Está ahora mismo en los cines y yo os animo a que la veáis. Si alguien está interesado, vedla. Vamos a hacer una cosa, os voy a poner el tráiler que dura 2 minutos y después vamos a utilizar esa peli, la historia que narra esa peli como ilustración para aprender y ver un pasaje de la Escritura en el día de hoy. Ese es el plan. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bueno. 30 segundos y estamos en el aire. A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler. ¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó? Aquí tienes. Toma. Dicen que tiene mucho que contar. Realmente no es sobre mí. Intentamos evacuar a esos niños en tren
para ponerlos a salvo en Gran Bretaña. ¿Por qué hace esto, señor Winton? Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo. Vete, ya. Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso. Yo lo empecé y yo tengo que acabarlo. No podemos abandonarlos a su suerte. Lo que conseguiste es increíble. Hacemos todo cuanto podemos. Tiene mucha fe en la gente corriente. Porque yo soy un hombre corriente. Quien salva una vida salva al mundo entero. Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando? Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida a Nicholas Winton? Pero, no sé, ¿alguien conoce esta historia en esta mañana? O sea, un montón de gente, entonces está genial. La historia de Nicholas Winton, este hombre, le llamaban, falleció hace unos 8 años, le llamaban el Schindler británico, le llamaban, porque este hombre rescató de Praga a 669 niños, justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a mí me gustaría ponerte un poquito en contexto, porque también me encanta la historia, ¿verdad? Nicholas Winton era un joven de 29 años, corredor de bolsa británico, corría el año 1938, y este hombre se proponía irse de vacaciones a Suiza a esquiar. Él vivía una vida acomodada. Él era judío, hijo de migrantes judíos en Inglaterra. Sus padres eran judíos alemanes y habían emigrado a Inglaterra. Él nació en Inglaterra, era ciudadano inglés, y él vivió una vida cómoda. Trabajaba como agente de bolsa, ganaba buen dinero, pero hubo un evento en su vida que cambió su vida para siempre. Y fue una llamada telefónica de un amigo que se encontraba en Praga. Ahora, déjame ponerte un poco en contexto qué es lo que estaba pasando en Praga en aquel momento. Como digo, corría el año 1938, justo antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, y Hitler ya había manifestado públicamente su idea y su propósito de expandirse por Europa. ¿Qué ocurre? Que en Checoslovaquia hay una zona, o había una zona, que se llama la zona de los Sudetes. Esa zona era de etnia mayoritariamente alemana y de cultura alemana. Entonces, Hitler se propuso anexionarse los Sudetes. ¿Qué ocurre? Que tuvo lugar un acuerdo, una reunión en Múnich, donde las principales potencias, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, se reunieron para discutir, para debatir si debían permitirle a Hitler ocupar la zona de los Sudetes. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Más o menos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que las potencias europeas, Francia e Inglaterra, temían el estallido de otra nueva guerra, de un conflicto que reventara de nuevo Europa. Ellos creían, bueno, si le damos este cachito pan a Hitler, le vamos a callar la boca, se conformará con los Sudetes y así evitaremos un mal mayor. ¿Sí? ¿Con qué no contaban? Obviamente que el plan de Hitler iba más allá. Hitler no se iba a conformar con los Sudetes. Entonces Hitler invade la zona de los Sudetes, ¿y eso qué genera? Eso genera un desplazamiento de refugiados
alrededor de 25.000 personas tirando por lo bajo, tuvieron que salir de esa zona. La mayoría de ellos eran judíos, eran socialistas o comunistas, que tuvieron que escapar de los Sudetes y dirigirse a Praga, la capital de Checoslovaquia. Una crisis humanitaria. Imaginaros que de buena primera 25.000 personas aparecen por las puertas de Alcalá, sin ningún sitio donde ir, sin comida que comer. Y además te estoy hablando noviembre de 1938, cuando ya empieza el frío a hacer mella en la calle. Ese es el contexto que se encontró Nicholas Winton cuando respondió a esa llamada telefónica y canceló su viaje de ocio de esquí y se dirigió a Praga en noviembre de 1938. Este hombre aterriza en Praga o llega a Praga y se encuentra con niños en la calle, familias enteras, niños desnutridos, gente pasando frío, pasando necesidad, sin ningún sitio donde ir. Y algo ocurre en la vida de Nicholas Winton. Algo ocurre en la vida de este hombre. Yo lo asemejo, déjame hacer un paréntesis en la historia y compartirte un versículo. Yo creo que lo que experimentó Nicholas Winton es lo que podemos leer en este pasaje, fíjate. Mateo 9. Mateo 9 del 35 al 38. Déjame leértelo rápido. Dice aquí la Biblia, Jesús, el contexto de este pasaje es Jesús en su época ya de popularidad, ministrando a las personas. Y dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Estoy seguro de que has leído este pasaje alguna vez, ¿a que sí? A sus discípulos Jesús les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Yo creo que lo que Nicholas Winton experimentó es esa palabra que nos menciona la Biblia aquí, compasión. ¿Sabe que compasión en el original griego es una palabra muy rara que yo no voy a pronunciar? ¿Vale? Pero tiene que ver con sentir que las entrañas anhelan. O sea, la definición literal es sentir que las entrañas anhelan. Es más, la palabra compasión en el griego tiene que ver con la palabra intestino. O sea, algo se removió en el interior de Nicholas Winton cuando llegó en noviembre del 38 a Praga y vio lo que vio. Algo pasó en la vida de este hombre. Evidentemente, la compasión no es pena, sino es algo que ocurre en tu interior que te lleva a la acción, a hacer algo. Por eso Nicholas Winton no se quedó de manos cruzadas. ¿Sabéis qué hizo? El tipo montó una oficina en Praga y se dedicó a recopilar datos de niños en estado precario. Él creó una base de datos. En aquella época no había Excel. No se podía hacer una hojita de cálculo en Excel, no. En aquella época tenías que coger o la máquina a escribir, la Olivetti, de toda la vida, y vámonos. Era un trabajazo. Después tenías que entrevistar a los niños, uno por uno. Y ahora, ¿para qué hizo eso? Bueno, sorprendentemente, en vista de la situación que se estaba generando en Europa, el Reino Unido
el Reino Unido promulgó una ley que permitía la entrada de menores no acompañados, menores de 17 años, si se cumplían dos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Número 1, tenían que tener una familia de acogida. Obligatorio. No podía estar por la calle. Había que tener una familia que acogiera a ese menor. Número 2, una garantía de 50 libras esterlinas. ¿Tú sabes cuánto sería hoy en día 50 libras esterlinas en la actualidad, ajustando la inflación? Como 4.000 libras. ¿Sabes cuánto es eso en euros? Alrededor de unos 6.000 euros. Nicholas Winton no se quedó de manos cruzadas ni se vino abajo, sino que involucró a todo su contexto, a su madre, a todo el mundo, trabajando para, de alguna manera, conseguir familias en Inglaterra que estuvieran dispuestas a recibir en su casa a algunos de estos niños checos. ¿Ustedes os imagináis lo duro que tiene que ser para un padre meter a tu hijo en un tren sin saber si lo vas a volver a ver? Con una manita delante y otra detrás, con una pequeña maletita. Montarlo en un tren en Praga y decirle adiós. ¿Sabéis lo que pasó al final? La inmensa mayoría de esos niños que Nicholas Winton rescató, fueron trasladados en tren desde Praga, atravesando Alemania, llegando a Holanda y embarcando en un ferry hasta el Reino Unido. La inmensa mayoría de esos niños jamás volvió a ver a su familia. Jamás. Jamás, porque el 1 de septiembre del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de refugiados que había en Praga fueron enviados a campos de concentración y finalmente exterminados. No sé si sabéis la historia final de Nicholas Winton. Él logró sacar 8 trenes de Praga. 8 trenes llenos de niños de Praga. 669 niños. Pero hay un tren que marcó su vida. El último tren. El último tren estaba preparado para salir de Praga en septiembre de 1939 y no pudo salir. ¿Por qué? Estalló la Segunda Guerra Mundial, cerraron la frontera y ese tren nunca logró salir de Praga. A bordo iban 250 niños, esperando encontrar un nuevo futuro, esperando encontrar la libertad, esperando encontrar un hogar en el Reino Unido. El recuerdo de esos niños atormentó la vida de Nicholas Winton. Continuamente se acordaba de esos niños. ¿Qué habría pasado con esos 250 niños que nunca lograron salir de Praga? ¿Qué pasó con ellos? Nunca se supo. Probablemente la mayoría falleció. Muchos fueron llevados a las cámaras de gas de Auschwitz. Tremenda la historia. Esta historia quedó enterrada durante 50 años. Nadie fue consciente de esta historia. Nadie supo lo que había hecho este hombre. Este hombre guardaba una libreta, un libro, en el que tenía apuntados todos los datos. Y al parecer, por casualidad, su esposa, 50 años después, en el año 88, descubrió en el desván ese libro. Y conoció la historia. Conoció que su marido había rescatado a 669 niños. Y nadie sabía nada.
La maquinaria de la BBC se enteró de esta historia y bueno, ya lo que la mayoría conocéis, ¿no? Hicieron el programa de televisión, lo llamaron sin que él supiera nada y entre los espectadores estaban los niños que él había salvado, ¿vale? Te invito a que lo puedas buscar en YouTube, te invito a que puedas buscarlo y verlo, ¿vale? ¿De qué te quiero hablar en esta mañana, utilizando esta historia tan potente, ¿no? Uno de los hechos obvios es que Nicholas Winton fue una especie de padre para estos niños, obviamente. Nicky Winton se ocupó de pagar el precio del rescate, porque el rescate había que pagarlo, ojo. Se ocupó de pagar el precio del rescate. Derrochó esfuerzo, sudor, lágrimas, recursos, todo. Los trasladó, quédate con esto, los trasladó de un lugar lleno de oscuridad, lleno de frío, lleno de hambre y de necesidad, a un lugar donde había una esperanza, donde había un futuro, donde había una oportunidad, donde estaba la oportunidad de empezar de nuevo, de comenzar otra vez. De un lugar oscuro a un lugar lleno de luz. De un lugar de hambre a un lugar donde había comida. Y los puso en medio de una familia. Yo tengo apuntado aquí, los trasladó de un lugar lleno de oscuridad, lleno de hambre y frío, violencia e injusticia, la Praga del 39, a un lugar seguro, a una mesa donde comer y cerca de una chimenea calentita, a un hogar. Y no solo eso, sino que les proporcionó una familia. Y ahora de nuevo, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Y este hombre no empieza a hablar ya de la Biblia. Porque en estos detalles yo veo el Evangelio. En estos detalles, en Nicholas Winton, permitirme la expresión, yo veo el corazón de Dios. El corazón de nuestro Padre por nosotros. Déjame leerte un pasaje de la Escritura. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los creyentes que había en la ciudad de Colosa. Y fíjate, justo al principio de este libro, ¿qué es lo que suelta el apóstol Pablo? ¿Qué suelta el apóstol Pablo al principio? Fíjate, déjame leértelo. Colosenses 1, 11 al 13. Colosenses 1, del 11 al 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Es decir, fortaleceos en el poder de Dios, haceros fuertes en el Señor, que Él os va a dar la paciencia y la constancia que necesitan. Y ahora, aquí empieza lo bueno. Fíjate, mi deseo, dice el apóstol Pablo, como padre, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¿Por qué? Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él, Dios, el Padre, nos rescató del reino de la oscuridad. Y nos trasladó al reino
de su Hijo amado. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahí está recogido el Evangelio. La esencia del Evangelio. El hecho de que alguien, sin tener ningún tipo de obligación, alguien por propia voluntad, por propio favor, alguien a quien se le remueven las entrañas y el intestino, decide coger a un grupo de personas y sacarlos de un reino de oscuridad y trasladarlo a un reino de luz. ¿No es eso lo que ha hecho Jesús contigo? Dime que es mentira. ¿No es eso lo que ha hecho Jesús contigo? Tan básico, tan simple. Pero ojo, cuidado, hay un peligro, ¿eh? La gente que llevamos toda la vida en la iglesia, desde chiquitito, esta realidad se nos puede olvidar. Ten cuidado, nunca des por sentado esas 50 libras de 1939. Esas 50 libras hubo que moverse para ganarlas. Igual que el Señor tuvo que pasar por una cruz, tuvo que pasar por un calvario para ganar la vida eterna, para ganar la salvación para nosotros, para trasladarnos al reino. No podemos olvidarnos de esto. ¿Nunca habéis escuchado hablar de alguien que está en el primer amor? ¿Sí? Alguien que conoce al Señor, se está en el primer amor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué muchas veces? Porque es consciente de que esto que estamos hablando, querido y querida. Esto es tan patente que tú has sido trasladado de un reino de oscuridad a un reino de luz. Es tan evidente en tu día a día que tú ahora, el cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Queridos y queridas, no se nos puede olvidar que hay alguien que fletó un tren para que tú te montaras. No se nos puede olvidar. Hay un tren que se fletó por ti. Hay alguien que se movió por ti. Porque te ama. Porque tuvo compasión de ti. Porque sus entrañas se removieron por ti. Esto puede ser un mensaje evangelístico, que sí, ¿verdad? Pero creo que a los creyentes de toda la vida también nos puede decir algo, ¿verdad? Déjame decirte que Nicky Winton imitó a Cristo. Imitó a Cristo. Y hasta donde sé, no era un hombre cristiano. Pero imitó a Cristo. Y creo que fue un ejemplo para muchos cristianos, que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Yo soy uno de esos niños de Praga, de noviembre del 38. Yo soy uno de esos niños. Y tú eres uno de esos niños. Y no podemos pasar por alto de nuevo el hecho de que alguien ha organizado un viaje para ti y para mí. No es necesario que pagues el billete, porque el billete ya está pagado. Es una invitación a montarte en el tren, que es muy diferente. El tren está. Ahora, lo trágico, ¿sabes qué es? Lo trágico es, en mi vida, que muchas veces, habiendo experimentado ese viaje y estando agradecido por ese viaje, cuando se me va la perola, permitirme esa expresión, me veo de nuevo en Praga del 38.
me veo otra vez solo, con frío y desplazado. Y tengo que recordar que el tren está en la estación. Tengo que volver al Padre. Tengo que volver a ese reino, a ese hogar que está preparado por mí. Queridos y queridas, gente que nos hemos llevado toda la vida en la iglesia. Praga no tiene nada para nosotros. En Praga lo que hay es frío. Es hambre. Y además, déjame decirte una cosa. Hay un ejército que como una apisonadora machaca Praga. Lo revienta. Ahora, hay algo en esta historia que es impresionante, ¿sabes? O sea, hay algo en esta historia que nosotros, a la luz de la Escritura, tenemos una ventaja tremenda. ¿Sabes cuál es la ventaja? Déjame decírtela. La ventaja es que... ¿Me puedes poner la imagen, Michael, porfa? La imagen del mensaje. La ventaja es que con Cristo no hay un último tren. Es decir, con Cristo, en Cristo, no se va a quedar ningún tren en la estación sin salir. No hay fuerza de Hitler ni nazis que puedan detener la salida de ese tren. ¿Qué te quiero decir con esto? Con Cristo siempre vamos a poder montarnos en ese tren con destino al corazón del Padre. Recuerda, Él nos trasladó del reino de la oscuridad, del reino de la necesidad y de la miseria, al reino de su Hijo. Y esto no podemos darlo por sentado. Y ahora, ¿a mí qué me toca? Me gustaría ponerte un vídeo que resume, para mí, la vida cristiana. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Vamos a ponerlo y después os lo explico, ¿vale? Pero quiero que primero lo veáis. ¿Me puedes poner el otro vídeo, Michael, please? Ese era. Now, Mr. William himself has traced one of those children, Rudolf Wessel, who is with us here tonight. And we've actually managed to find 3 more. This is Vera Durant when she was 10. Now she's Vera Bissett. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Páralo. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acaba de pasar ahí? ¿Puedes ponerlo otra vez, Michael? Sí, porfa. Quiero que os fijáis en la cara de esa señora. Esta no. This is Vera Durant when she was 10. Now she's Vera Bissett. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. ¿Qué te puede pasar por la mente y por el corazón cuando tú te encuentras cara a cara sentado al lado de la persona que ha salvado tu vida? ¿Qué te sale del corazón? ¿Qué te sale a hacer? ¿Os habéis fijado en la cara de esa mujer? Así deberíamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es otra cosa que vivir en base al agradecimiento por el rescate que hemos experimentado.
Para muchos de nosotros la vida cristiana es un conjunto de reglas, obligaciones, manipulaciones y actitudes sectarias. Déjame decirte eso. Pero la esencia de la vida cristiana está recogida en la cara de esa señora. Es vivir una vida de agradecimiento por lo que tú has recibido, por ese tren en el que te has montado. Cuando perdemos eso de vista, todo es religión, todo es reglas. Y déjame decirte que Cristo no vino para inaugurar una religión ni para establecer un número de reglas, sino para pagar un billete. La esencia de la vida cristiana está recogida en los ojos de esa señora. ¿Y cuál es la reacción de Nicky Winton? A Nicky Winton le emociona. A nuestro Padre se emociona. Nuestro Padre se emociona cuando lo miramos con los ojitos de esa señora. Cuando lo agarramos y le decimos gracias por lo que has hecho por mí. Gracias. Gracias por ese billete. Gracias. Si quiero que te lleves hoy algo de este mensaje tan simple, tan básico, tan fundamental, es que el billete está pagado. Ahora móntate en el tren, mi arma. No en el de la escoba, sino móntate en el tren que sale de Praga. Móntate en ese tren. Si nunca lo has hecho, hazlo hoy. Si a lo mejor es que algunos de nosotros nos hemos comprado un billete de ida y vuelta. Así de torpes y de estúpidos somos. Y no, hemos salido de Praga y ahora estamos despistados y sin querer o queriendo nos hemos visto de nuevo vagando por esas calles muertos de frío, con hambre y hecho polvo. Déjame decirte, el último tren está esperándote, no el último. No sé si te ha pasado alguna vez esto en la vida. Yo en algunos momentos de mi vida he pensado en eso de que, ostras, ya el tren pasó. Ya la oportunidad se fue, ¿no? En algunas áreas, ¿no? Ya uno es demasiado viejo para esto, o demasiado... Pero con Cristo no es así. Con el Señor no es así. El Señor siempre, mira, y déjame decirte esto, escucha. ¿Tú sabes lo más maravilloso de esto que es lo que es? Que Él está dispuesto a fletar un tren aunque tú seas el único pasajero. Las compañías de transporte, yo porque durante una época de mi vida estuvimos en logística, estuve trabajando en una empresa de logística y tal, y una compañía de transporte no menea un camión a no ser que no haya carga. ¿Por qué? Porque obviamente no le sale rentable, ¿no? A Dios no le importa. No le importa 50, 100, 200, 300 libras. No le importa pagar un tren completo con tal de que tú te montes en ese tren. Aunque seas el único pasajero. Porque ya el precio del pasaje fue pagado. Nada más, es una invitación a que te montes. El tren está. Amén. Eso es lo que quiero.